Muy buenas noches. 8 de diciembre del 2022. Son las 5 y 22 minutos de la tarde. Hoy a las 9 y 33 minutos de la noche se cumple exactamente 10 años de la locución presidencial de la despedida del comandante Chávez. La última vez que se presentó, creo que por 35 minutos a todo el pueblo venezolano. Es la última vez. La locución duró como 35 minutos y 27 segundos. Ese 8 de diciembre, antes de irse a operar del cáncer que tenía, creo que tenía esta metástasis allá en La Habana, Cuba. Él confió de que en Cuba lo iban a atender bien. Había unos Twitter de Marquina, un médico que tenía infiltrado, que daban, que daban el parte de cómo estaba el presidente, la salud del presidente Chávez. Y también otra persona que informaba del presidente Chávez era Nelson Bocaranda. Los runrunes de Nelson Bocaranda se hicieron famosos para la época porque hubo un gran misterio, una gran censura en cuanto al estado de salud del presidente exactamente hace 10 años. En esa despedida del comandante trató de hablar con mucho ánimo, con mucho optimismo, pero se estaba muriendo en verdad. Se estaba muriendo. La campaña presidencial que él tuvo como en octubre, creo que fue cuando el 8 de octubre, cuando él ganó, él tuvo muchos dolores en el camión, en las piernas. Él en verdad debió haberse ido al hospital que le ofrecían tanto en Brasil como en los Estados Unidos. No confió, pensó que lo iban a asesinar y prefirió seguir los consejos del presidente Fidel Castro de irse a tratar a Cuba con supuestamente los mejores médicos. Pero Marquina, que también murió, el médico Marquina, decía de que el comandante no estaba siendo tratado como debía ser, como debía ser. Ese 8 de diciembre a las 9 y 39 de la noche, antes de despedirse, hice la madrugada para lavar a Cuba, fue, ya lo que me salieron fueron fotos, porque él iba como en un uniforme deportivo y se fue para no regresar más con vida. Eh, Según el libro, no lo digo yo, el libro que publicó Nelson Bocaranda, no lo dice Ernesto Rondón, según parece, Chávez se complicó en esa operación y terminó en estado de coma para el 30 de diciembre. No es que muere el 30 de diciembre, queda en un estado comatoso. Y lo tuvieron con vida eh, hasta el 5 de marzo, que lo desconectaron de los aparatos. Así que todas las firmas y rabo de cochino que pudieron haber hecho, en verdad el presidente Chávez no estaba apto para ninguna reunión ni ninguna, nada por el estilo. Tarde o temprano tenían que elegir una fecha. Recuerdo yo, a título personal, que había un coronel de la aviación que nos reuníamos, amigo mío ya retirado, que le dieron el mensaje, estábamos como en el mediodía de ese 5 de marzo, y nos había comentado de que precisamente el 5 de marzo a las 4 de la tarde iban a anunciar la muerte de Chávez. Lo iban a anunciar. O sea que lo iban a desconectar y fue cuando
Nicolás Maduro, el presidente encargado, da la noticia a la nación. O sea que era algo que ya estaba ya prácticamente anunciado. Pero según el libro de Nelson Bocaranda, Chávez estaba en estado comatoso desde el 30 de diciembre del 2012. O sea, todos esos meses de enero, febrero, marzo, lo que pudieron haber dicho de que si el presidente estaba con vida, eh, no estaba consciente, ¿verdad? Según el libro de Nelson Bocaranda. No estaba con vida, no me consta, no tengo pruebas, no tengo forma de demostrarlo. Simplemente es un libro que se hizo público y lo pueden adquirir cualquiera en cualquier librería del país y ahí está toda la información. En esa locución final donde el presidente Chávez prácticamente estaba diciendo que bajo cualquier circunstancia, cualquier percance, cualquier situación que pudiera suceder, en cualquier tipo de escenario, que él estaba claro, firme, como la luna llena, decía el presidente Chávez. Yo les pido a mis seguidores y a la gente del PSUV que voten por Nicolás Maduro para ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fue así como prácticamente le pasó el bastión de mando, prácticamente le pasó el mando la transmisión de mando a Maduro y se dieron esas elecciones realmente polémicas, creo que fue en abril, en donde se decía de que posiblemente Capriles, que ya se decía de que le había ganado al comandante en octubre, en esa oportunidad pataleó un poco más en las elecciones, en las primeras elecciones, que era muy posible derrotar a Maduro, no se consiguió en verdad. Era de tarde, parece de que había informaciones de que estaba perdiendo el del bigote, pero ya como por las 5 se llegó a los puntos rojos la información de que empezaran a celebrar de que se estaba ganando las elecciones. No sé qué fue lo que pasó, no me consta, no tengo pruebas, pero esas elecciones fueron muy cerradas, muy ajustadas. Capriles pedía auditoría de las cajas, cosas que no sucedió. Y el presidente Maduro prácticamente desde el 2012, desde que el presidente desaparece de la palestra pública, podemos contar de que ya para el año que viene va a cumplir 10 años en el cargo. Aunque pudiéramos decir que ha sido un mismo gobierno, dos presidentes. Un mismo gobierno, dos presidentes del mismo partido, pero con diferentes tendencias. La tendencia del chavismo y una tendencia que no era reconocida públicamente, pero que en verdad existía, que era la gente de confianza que pudiera estar en el entorno del presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces pasaron situaciones bastante fuertes a nivel económico, mucha devaluación, mucha inflación, muchos problemas. Eh, la crisis aumentó considerablemente en Venezuela y nosotros en verdad no votamos para una guerra con el imperialismo, con el norte, con sanciones. Yo hubiera preferido relaciones de paz comerciales, estar dentro del ALCA, Acuerdo de Libre de Comercio para las Américas, cuando el gobierno de Caldera, cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés, yo hubiera preferido la comercialización y
prácticamente yo creo que la única salvación que puede existir para esta Venezuela es que se dolarice en este momento de emergencia, se dolarice toda la economía en su totalidad, en sueldos, en salarios, en todo lo posible, tarde o temprano, en una moneda internacional fuerte, para poder aliviar las relaciones comerciales entre Venezuela y el exterior. Necesitamos manejar el dólar definitivamente. El dólar y mantener relaciones comerciales con la primera potencia del mundo. Y bajarle un 2 ese odio antiimperialista que no nos llevó a nada ya. Como decía el presidente Chávez, nosotros no votamos por alguien que se declarara guevarista, que se declarara marxista, que se declarara socialista, que se declarara comunista. Nosotros no tenemos tradición ni raíces para esas cosas, en verdad. Porque los militares tenían que buscar un giro de 360 grados. ¿Será que estarían financiados por el exterior o qué pasó ahí? Yo creo que todos los problemas vienen es que el presidente Caldera, cómo va a habilitar, cómo va a soltar y habilitar políticamente a unos personajes que rompieron el hilo constitucional y violentaron la democracia. Entonces, ¿cómo convertirse en demócrata? Simplemente era una estrategia para tener acceso al poder y quedarse en el poder. Luego esa estrategia sirvió de modelo para el resto de los países en el mundo. Hoy en día tiene muchos problemas el presidente Castillo por buscar un golpe de tratar de disolver el Congreso Nacional, y el Congreso se defiende. Entonces el que termina preso es precisamente el presidente Castillo y no se disuelve el Congreso tal para cual y es nombrada una presidenta interina, la vicepresidenta del mismo partido de Castillo, pero queda una mujer encargada hasta que se llame nuevamente a elecciones. Yo pregunto, ¿estarán los peruanos arrepentidos de no haber elegido a Keiko? Yo pregunto, ¿es que acaso Irene Sáez hubiera sido mejor presidente, estaba más preparado? O hasta el mismo Salas Romer no hubiera sido mejor que la aventura en que nos metimos todos. En verdad, nos pintaron un paisaje totalmente diferente a lo que la realidad pasó, en verdad. Y hoy por hoy tenemos nuestras familias en el exterior sufriendo xenofobia, situaciones difíciles, críticas, lejos de nuestro país y pasándola muy mal, en verdad. Yo creo que la salida, la solución para Venezuela definitivamente tiene que ser en paz y tiene que ser por el voto popular, pero peleando todos los espacios. Peleando los espacios a nivel de Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional elige el TCJ, elige el Fiscal General de la Nación, elige la Procuraduría General de la Nación, elige el CNE. La Asamblea Nacional es demasiado importante. Abandonar la Asamblea Nacional ha sido un error catastrófico y apostar por las sanciones fue una estrategia mal infundada, corrupta, en donde unos apátridas se aprovecharon de la situación y creo que ellos prefieren mantener su gobierno interino y manejar bajo la confiscación de los activos de Venezuela en el exterior, manejar ese dinero a su anchas y voluntad. Entonces la oposición no ha estado a la altura de las circunstancias. Nosotros deseamos de corazón, miren, las medidas del CLAS son socialistas, sí, son medidas populares socialistas que ayudan a los más pobres.
Los bonos de la página Patria me parecen acertados. Los bonos, aumentos de sueldo, de jubilación, de pensión, esas son medidas sociales necesarias para buscar aliviar la presión de las sanciones en el país. Lo sé, y lo está aplicando el presidente Maduro. Pero también necesitamos cambios radicales en la economía. Pienso yo, soy un ciudadano más. Por supuesto que yo tengo que velar por que lo que yo digo no afecte negativamente la paz y la armonía en el país. Yo pienso de que se necesita para agilizar el comercio, las importaciones, las exportaciones de Venezuela, sobre todo las exportaciones, es que nosotros y los bancos y los sueldos y todo se maneje en dólares, como el milagro ecuatoriano, como el milagro panameño y como el milagro boliviano, y que tú vas a un Perú y sacas dólares del cajero y bueno, así. Nosotros, hasta que podamos fortalecer la economía tal que pudiéramos recuperar el bolívar. Pero hace falta definitivamente manejarlo todo en términos dolarizados, en verdad. Se ha tomado como una estupidez, le han faltado el respeto a esta tesis, han salido economistas, grandes amigos que yo he tenido de la universidad, han estado en contra de la dolarización porque tuviéramos una dependencia fiscal de una banca extranjera, de un gobierno extranjero. Y yo no lo veo tanto como una dependencia fiscal, es que necesariamente nosotros tenemos que integrarnos a la globalización. Y en la globalización necesariamente no podemos estar haciendo diferencias ni con el norte, ni con los países más ricos y poderosos del mundo, sino que nosotros, y no solamente hay que decir, nosotros nos quedamos en esta parcela de acá, con los más pobres y los ricos allá, los imperialistas están aparte. No, nosotros necesitamos aliviar tensiones y que regresen todas esas transnacionales que se les hicieron confiscaciones y expropiaciones, regresen y se cree un clima de confianza para que la exportación de barriles de petróleo aumente considerablemente para la recuperación económica del país y de la nación. Eso es lo que hace falta. Entonces, les confieso personalmente que yo, por razones humanitarias, yo deseaba de corazón, aunque muchos me critiquen y no estén de acuerdo conmigo, yo sí deseaba que el presidente Chávez se recuperase su salud y se salvara. Pero lamentablemente no fue así, no se recuperó. Y en verdad fue muy triste su muerte, en verdad. Fue muy triste y lamentable su muerte. Yo veía tanto los partes del gobierno que decían que se estaba recuperando, que había sido estable, que yo no sé qué, por el presidente, por el ministro de Comunicación e Información, creo que era el tocayo Ernesto, no me recuerdo su apellido, cuando en verdad Marquina decía, está empeorando, está complicado en los Twitter o las redes sociales, y venía Bocarandi también, daba informaciones que se filtraban, que valía mucho dinero, y lamentablemente ocultaron el sistema comatoso en que estaba el presidente Chávez. No lo digo yo, repito, lo dice un libro. No es que yo tengo pruebas, no tengo fuentes. Mi única fuente fue la librería, comprar el libro de Bocaranda y leer. Esa fue mi fuente, en verdad. Porque yo soy un ciudadano común de a pie, normal, por si acaso. Pero sí, en verdad nos sintió fuertemente la pérdida de la batalla contra el cáncer de ese ser humano, y estamos conmemorando. Yo no celebro eso, estoy conmemorando, recordando los 10 años de la despedida del presidente Chávez,
Y hasta el último momento, hasta su última locución de 30 y pico de minutos, el presidente Chávez, ¿cuántos fueron? De sus 35 minutos y 27 segundos, el presidente Chávez en verdad, entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Moros, se fue por la tendencia de Nicolás Maduro Moros. Yo creo que Diosdado Cabello habría sido un hombre de temple, de fuerza, de carácter. Pero bueno, ellos son un equipo político, ellos son un sistema, entre ellos se reúnen y se entienden, entre ellos conversan cómo llevar las riendas del país, no es uno solo. Tenemos a Cilia, tenemos los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, tenemos a Diosdado Cabello. Ellos son un grupo y poco a poco han sido desplazados aquellos que eran ministros del chavismo, como era Izarra, como era Elías Agua, como era mucha gente que trabajó, incluso había un canciller, donde está Riaza, que ya poco a poco han sido desplazados la corriente del chavismo y ha quedado lo que se dice puertas adentro, pero no lo dicen públicamente. Está funcionando lo que se llama el madurismo, en verdad. El madurismo. No sé, no tengo certeza, es mi percepción. Puedo estar totalmente equivocado. Yo supongo, yo presumo. O sea, no estoy hablando con una 100% de certeza ni nada por el estilo. Pero poco a poco sí hemos visto una generación de relevo que están más en sintonía, cónsonos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Y yo deseo de verdad que regresen las transnacionales petroleras, que se active, se reactive el campo, el agro, la parte ganadera, agropecuaria. Y si en verdad, miren, si no existe un proyecto político serio de la oposición, entonces ganará el que tenga más aceptación. Sea del gobierno, sea oposición, ganará el que tenga más aceptación. Porque yo estuve analizando, por ejemplo, el proyecto de gobierno de Delsa Solórzano, que dice que tiene 5 años estudiándolo, y ella habla de una economía social de mercado. Economía social de mercado. ¿Cómo entra lo social en el movimiento del mercado que es totalmente deshumanizado? Que es la oferta y la demanda. Y los monopolios. ¿Cómo entra la economía social de mercado en ese proyecto de 5 años que viene trabajando Encuentro Ciudadano? No sé, el partido de Elsa Solórzano, no necesito que me lo desglose, que me lo explique bien. A mí me lo intentaron explicar, me hablaron la economía social de mercado, tiene que ver con la manufactura, con la producción de zapatos, de textiles, me hablaron de la parte de los mercados populares. Entonces yo me decía, ajá, pero ¿qué significa eso? La economía social de mercado. ¿Tiene que ver con la economía informal? ¿O en verdad eso va a estar regulado, legislado como debe ser? No lo entiendo en verdad. ¿Dónde está el trasfondo de la economía social de mercado? Yo no veo todavía lo que yo siempre he pregonado, que es un partido federal en los Estados Unidos de Venezuela y la autonomía de los estados, de cada región, de que cada gente de su estado se encargue de las riendas de su estado, pero conectados con el gobierno nacional. O sea, que cada quien se dedique a la educación, a la salud, a la vivienda, a todo. No es que vamos a construir reyesuelos y caudillos, no, tienen que estar todos regularizados dentro de la ley. Yo no he visto eso.
Todos están en un concepto de república, de nacionalismo, de estatismo, de Estado paternalista. Yo no veo el cambio de sistema de fondo. Y también quedé loco cuando hablaba María Corina con lo del capitalismo popular. ¿Dónde, cuándo ha sido el capitalismo popular? El capitalismo más bien es impopular. El capitalismo no te va haciendo obras sociales, ni beneficios, ni esas cosas. Entonces, hubo una señora que fue hija o es hija de un señor que fue ministro de la inteligencia, Luis Alberto Machado, cuando la era de Luis Herrera Campis. ¿Cómo me vas a hablar de un programa de gobierno? ¿Cómo me vas a convencer para ser presidente? Me vas a hablar de capitalismo popular. Eso en verdad yo no lo entiendo, en verdad no lo comprendo. Yo escucho el discurso de Capriles y Capriles no quiere dolarizar la economía. El único gobierno serio, creo que se estaban dejando llevar por Miguel Rodríguez, que era era el mejor gobierno que estaba produciendo cambios y transformaciones, que era el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por cierto, ese golpe de Estado lo estaban preparando desde Lucinchi, según estuve viendo la historia. Lo que pasa es que aprovecharon el agite del Caracazo, hubo gente organizada que provocó esas manifestaciones, eso no fue espontáneo, eso fue, dice la historia, dice la literatura, tengo los libros, que eso fue organizado y planificado para el Caracazo, para la agitación político-social de los sectores de Caracas, y de ahí viene la conmoción social, los saqueos y los muertos. Entonces aprovecharon el colchón o la plataforma o la catapulta del Caracazo para lanzar su golpe de Estado, su aventura militar, cosa que en verdad no tuvo arrastre en todas las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no estaban todas unidas en esa aventura, en esa intentona, entonces por lo tanto estaba condenado al fracaso. Querían, si mataban al presidente y se instalaban ellos como un gobierno provisional, sabrás Dios lo que hubiera sucedido en Venezuela. Pudo haber existido una confrontación entre las distintas fuerzas de los militares en Venezuela, y pudo haber pasado algo malo, y fue extremadamente grave. Eso fue muy grave, en verdad. Demasiado grave. Lo que pasa es que ahora ellos tienen la experiencia de que aquellos que intentan ahora hacer golpes de Estado no le van a poner un micrófono ni lo van a poner en cadena nacional como lo hicieron con el presidente Chávez el 4 de febrero. Lamentablemente por ahora y nuevas situaciones, eso no se va a dar más nunca, porque ellos mismos lo aplicaron y ellos saben el poder que tienen los medios de comunicación. Y eso fue hace como 30 años, del 92, según tengo entendido. Perdón por la... Ok, eso no va a pasar más nunca. Que un golpista sea colocado en los medios de comunicación llamando a deponer armas ni nada de eso, para que se haga famoso. Eso no va a pasar, no van a hablar así más nunca. Tendrían que hablar desde la clandestinidad y no es lo mismo. Entonces, todo eso es historia, ya todo eso pasó. Y ahora, como el gobierno interino ya tiene fecha de caducidad, caducidad sí, el gobierno de Juan Guaidó, entonces ahora sí te vas a lanzar a las presidenciales, pero cuando hacía falta ocupar los espacios, los curules en la Asamblea Nacional, entonces no te lanzaste. No llamaste a elecciones, entonces entregaste la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es la que elige el TCJ, es la que elige el fiscal general de la Nación,
es el que elige el Consejo Nacional Electoral, es el que elige prácticamente todas las instituciones del gobierno, porque ahí está la representación que se supone que es pluralista de todos los sectores del país, de todos los sectores, de todas las corrientes políticas. Y cuando tú entregas algo por completo, entonces lo que ocurre es que hay ley habilitante, hay un sistema totalmente alineado al Ejecutivo Nacional. Entonces una oposición que tiene mucha culpa por no haber estado a la altura de las circunstancias históricas que estamos viviendo. Y si en verdad no acierta en el camino correcto para poder rescatar el país, entonces seguiremos a las riendas del gobierno nacional, esperando que los líderes del gobierno nacional puedan cumplir las políticas acertadas, efectivas, para crear un clima de confianza para la inversión extranjera, la inversión privada dentro del país, y que regresen capitales extranjeros para que puedan invertir en Venezuela. Y no exista esas ciudades fantasmas en Valencia, de empresas cerradas, en Maracay, esa cantidad de industrias que se fueron, que Avena Quaker, se fue Nestlé, se fueron tantos. Bueno, lo ideal, la única forma es crear un clima de confianza, de seguridad jurídica, una seguridad económica, seguridad jurídica, de que ellos puedan trabajar en Venezuela, pero se necesita una moneda competitiva y fuerte para que esas empresas puedan tener ganancia y producción en el país, en verdad. Porque no van a venir a Venezuela a vender productos para cobrar en bolívares, un bolívar que nadie quiere y un bolívar que está sumamente devaluado, en verdad. Lo último que he visto yo, que Henry Falcón manejaba la posibilidad de dolarizar la economía nacional, en verdad. Era el único proyecto. Lamento que Henry Falcón no se lance a las primarias y no se lance a la presidencia, porque fue el único que yo vi más o menos cercano a las ideas que yo tenía para rescatar a la nación. Yo creo que tarde o temprano el presidente Maduro, creo yo como venezolano, que tarde o temprano va a tomar las rectificaciones necesarias para que la economía se oxigene y lleguen los dólares y las transnacionales y se creen fuentes de trabajo y la producción nacional mejore con la adoptar o manejar una moneda fuerte internacional. Y no tiene que ser el rublo ruso ni el euro de la Comunidad Económica Europea. Tenemos que manejar y trabajar en base primero con nuestro continente. Con nuestro continente, pienso yo, que es el dólar, que si fueron imperialistas, que si nos tenían como colonia, que se nos tenía como el patio trasero, si nosotros vamos a estar arrastrando, llevando a las espaldas todas esas teorías ortodoxas, arcaicas, desfasadas de la realidad, entonces vamos a condenar a estas generaciones y a las futuras generaciones a la pobreza, a la miseria y al desgaste, a la falta de insumos en los hospitales y la falla de los servicios públicos. No vamos a avanzar como debe ser. Tarde o temprano, yo aspiro y espero que el gobierno nacional sea el actual que está montado en el poder, o sea el que tenga que venir con la aprobación de la Asamblea Nacional, puedan finalmente tomar las medidas decisivas que todos sabemos, porque aquí todo el mundo le gusta los dólares,
pero no te cobran en dólares, en sueldo y salario, sino que te cobran en bolívares. Aquí todo el mundo ya te maneja el dólar como referencia. Hasta en los documentos, en todo te manejan los dólares. Nada más que nos falta un paso, pero sale un economista diciendo, no, ya no hay suficientes dólares en el país como para dolarizar. Por algo hay que empezar. Cuando los bancos empiezan a pasar dólares y se empieza a manejar dólares y podamos hacer comercio con nuestros vecinos, con Colombia, con otros países, con los dólares, con los Estados Unidos, con quien venga. Todas esas, o sea, no busquemos que las futuras generaciones, nuestra generación actual, que estamos vivos, y nos quedamos a echar para adelante aquí en este país, y las futuras generaciones, los jóvenes, pues no se vayan del país buscando dólares, sino que los dólares los tengamos aquí en el país. Que no vayan al exterior a buscar esos dólares que pudiéramos producir aquí en Venezuela. No tienes que ir ni a Estados Unidos, ni a Miami, ni a Panamá, ni a Ecuador, ni a Perú, ni a Chile. No, aquí los dólares los vamos a tener aquí. Y yo aspiro y espero que en sana paz el gobierno en algún momento de la historia rectifique en sana paz como debe ser, porque el presidente Maduro nunca ha llamado a la guerra, nunca ha llamado a la confrontación ni a la violencia. El presidente Maduro siempre ha llamado a la paz y al diálogo, es verdad. Pero en esa paz y en ese diálogo necesitamos las medidas correctas para que nosotros podamos salir de la crisis en la cual estamos inmersos. Necesitamos las medidas necesarias, económicas, efectivas, para poder finalmente que toda Venezuela llegue a la bonanza en todos los aspectos. Y la única forma y manera que veo yo de una medida de emergencia, lo sugiero yo como un ciudadano de a pie, es que finalmente los dólares, no salga la gente a buscar los dólares en otros países, sino que los dólares los podamos manejar y comercializar y recibir aquí producto, fruto de nuestro trabajo, para que se abarate todo, en verdad. Se abarate la economía, se abarate el acceso a la cesta básica, que no tengamos que tener un control de cambio que en verdad nos ha asfixiado terriblemente al bolsillo del venezolano. El control de cambio ha sido fatal, nefasto, grave, y son pequeñas situaciones que hay que corregir. Si eso se corrige, si se toman las medidas correctas, en verdad Venezuela, independientemente del gobierno que esté en el poder, va a mejorar su economía y su paz social y su bienestar, en verdad. Entonces vuelvo y repito, se están cumpliendo 10 años a las 9:33 de la noche. Se cumple exactamente 10 años de la despedida. Yo creo que de un gran líder, un líder que en verdad manejó masas, manejó credibilidad, tuvo una corriente política, filosófica llamado chavismo, es verdad, lo reconozco, y ese chavismo en verdad impactó en el mundo. Fue el hombre más conocido del planeta, el venezolano más conocido en todo el planeta, mucho más que Simón Bolívar, porque a mí me han hablado hasta de Sri Lanka, que está al sur de la India, por internet, y me han preguntado por el presidente Chávez, y tenían buen concepto del presidente Chávez allá en Sri Lanka, allá en el sur de la India. O sea, el venezolano más conocido de la historia de estos tiempos, más que Bolívar, ha sido el presidente Chávez, en verdad. Pero Chávez no creía en la dolarización. Pero Maduro pudiera trascender, el presidente Maduro, mejor dicho, con todo respeto, pudiera trascender en la historia si toma
las decisiones correctas para invitar a las transnacionales y decir, vamos a entrar en un proceso de dolarización, donde los sueldos y salarios, todo se va a manejar en dólares. En dólares más fácil para viajar, para pagar pasajes aéreos. No estamos con el control de cambio según el Banco de Venezuela, según el dólar paralelo. Ese control de cambio ha sido nefasto para la familia venezolana, pero si todos manejamos el dólar como moneda principal, yo creo que nosotros pudiéramos salvar la economía de Venezuela, en verdad. Lo veían como una estupidez, como una dependencia fiscal, económica, que ellos lo veían como la producción de papelitos, como un dinero inorgánico, pero es necesario porque el bolívar prácticamente no es apreciado en el mundo. Tú llegas a pagar con bolívar en el exterior y el bolívar en verdad no es aceptado, no es apreciado, no es, como les digo, no es reconocido como una moneda fuerte. Sí lo fue en los años 50. Y si la economía venezolana mejora considerablemente en su PIB, en su Producto Interno Bruto, pudiéramos regresar al bolívar fuerte siempre y cuando se equipare con el dólar o sea más fuerte que el dólar según nuestra economía. Solo ahí, pero en este momento se necesita un paréntesis, un momento de emergencia nacional que nosotros pudiéramos adquirir dólares para la compra de bienes y servicios y nuestro sustento para que la inflación por fin nos deje en paz y podamos tener alivio en el pueblo venezolano. Entonces, a 10 años de la locución de la despedida del comandante, yo esperaba que se recuperara. A mí en lo personal me dolió mucho, me pegó bastante. No sé si en esa época yo estaba equivocado o estaba acertado, lo reconozco, pero hoy en día yo pienso que se necesitan cambios profundos en la política y en la economía de este país para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Tengo que hablar con propiedad, como un ciudadano de a pie, un ciudadano común, una opinión objetiva, sin emociones ni efervescencia, llamando a la calma y llamando a todos a participar en las votaciones, llamando a todo el mundo a trabajar y que el gobierno, esté yo en lo cierto o no, pueda finalmente acertar en las políticas económicas a nivel nacional e internacional para la recuperación de este país y no se vaya por el caño, no se pierda esto. O sea, no terminemos en situación de extrema pobreza. Entonces, como ustedes podrán notar, fui muy objetivo, fui sincero, fui responsable de lo que yo estuve diciendo. O sea, presumo, sugiero, no tengo prueba. Y el único respaldo, mi única fuente son libros de las cuales yo he tenido acceso a cierta información que no me consta, pero lo he visto tanto en redes sociales como en libros que se han publicado en las principales librerías del país. Entonces, fue la última vez que te vio el país, comandante Chávez, exactamente 10 años, a las 9:33 minutos. Se va a cumplir exactamente 10 años de esa cadena nacional, que yo la vi vivo en ese momento, exactamente 10 años, de la última locución del presidente Chávez, y hoy la conmemoramos. Y deseábamos que en verdad se recuperase, pero la ley de vida es que cada quien viene a cumplir una misión de vida
y solo Dios sabe cuándo tenemos que reencontrarnos en el plano espiritual con nuestro amado Señor Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esperamos proyectos serios, políticos, realizables, verdaderos de transformación y de cambio, posibles, positivos, con una oposición madura a la altura de las circunstancias, que pueda competir con el gobierno nacional. El gobierno nacional mantiene su camino, sus medidas, aunque estamos pidiendo ciertas consideraciones para que mejore la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Sugerimos, planteamos aportes. Al final serán los líderes de este país los que decidirán qué es lo que en verdad se va a hacer en Venezuela, en este país, en esta nación. Pero necesitamos una oposición seria que me maneje qué es eso de economía social de mercado, que me manejen qué es eso de capitalismo popular, que me maneje qué es lo que ofrece Enrique Capriles Radonsky como cambio de transformación, que me plantee Juan Pablo Guanipa cuáles son en verdad, cuál es su proyecto político para la nación como gerente público. Él tiene maestría en gerencia pública. Que Andrés Velázquez, que una forma sospechosa pierde con Caldera en el 93, una forma muy sospechosa que parecía que había ganado, que demuestre cuál es en verdad su proyecto político, y todos aquellos llamados los presidenciales, los candidatos presidenciales de la plataforma unitaria, que en verdad tengan debates de altura, porque el presidente Maduro ha estado dispuesto a debatir contra quien sea en el tema que la oposición lo considere. No tiene miedo a nada y él está dispuesto a debatir. Bueno, sí, vayan a debatir, pero debatan con respeto y dejen de estar llamando ilegítimo porque no participaron en las elecciones como debió ser cuando ganó el presidente Maduro. Ustedes crearon esa oportunidad para que el presidente ganara, entonces dejen de estar llamando a la eso de ilegítimo, que eso es lo que trae caos, confusión y falta de creencia en el voto, cuando en verdad, si te llamas demócrata, si crees en la democracia, entonces resulta que como somos demócratas tenemos que llamar a las elecciones y luchar por cada voto en cada rincón del país, llevarse su rabo de cochino, llevarse sus votos de la máquina, hacerlo contabilización como debe ser. Y, y si hay que defender los votos como en todos los terrenos, que se haga de manera pacífica, sin violencia, y que el árbitro, el CNE, arroje los resultados de quien haya ganado el mejor proyecto político del país. Yo no entiendo a María Corina Machado, si te vas a lanzar a presidenta a las primarias, ¿cómo pretendes que el CNE no se encargue de la plataforma unitaria? ¿Con qué dinero van a hacer esas primarias? ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Quién va a financiar eso? Si tú quieres, si el CNE no confías en el CNE, y en caso de que tú seas la elegida en las primarias, ¿cómo se te va a aceptar que ya es un organismo ya institucionalizado y reconocido en el país? ¿Cómo pretendes tú que el conteo de votos se haga sin el Plan República y sin el CNE? Entonces nosotros pedimos que aquellos que se lancen a la candidatura presidencial que tengan coherencia en cuanto a lo que hablan y lo que hacen. Dejen los disparates y sean serios en verdad. Si en verdad aman y quieren este país, necesitan mejor asesoría, que se rodeen de personas que en verdad
los ayude a cada uno de esos candidatos, que cuando vayan a hablar te hablen con seriedad y responsabilidad. María Corina Machado en verdad es una luchadora, la mujer tiene ovario, ha demostrado mucha valentía, pero yo pienso que necesita mucha asesoría y mucho apoyo de un entorno que esté bien preparado para que ella asuma una responsabilidad tan grande como la presidencia de un país. Eso es lo que creo yo. No sé qué otro presidenciable pudiéramos mencionar. Pero bueno, hablamos con toda la sinceridad correspondiente. Necesitamos una, una posición de altura. No voy a hablar ni siquiera de Leopoldo López, no me interesa Leopoldo López, ese está en España, en Salamanca. No sé los demás presidenciables, no tengo ni la más remota idea. Pero si me presenta un proyecto político de país que convenza a la nación de que es el camino, la ruta a seguir, y con tiempo y con todo el apoyo de los demás partidos, entonces ahí sí podemos decir, estamos listos para la contienda electoral. Manuel Rosales todavía no se ha pronunciado, como que está esperando un momento oportuno para no desgastarse, para que no le estén llamando frijolito, o filósofo, quiere gobernar tranquilo. No sé qué está esperando Manuel Rosales, si en verdad aspira a la presidencia o se conformó definitivamente con ser el gobernador del estado Zulia, no sabemos. Pues. No tengo ni la más remota idea, en verdad. No tengo idea. Han salido algunos candidaticos de AD, de otros partidos, pero ha salido incluso Carlos Carí. Bueno, pero a ver, demuéstrame algo novedoso, que en verdad tú hayas recorrido el país y en verdad hayas visto las necesidades de cada región y en verdad preséntame un plan de gobierno que supere con creces las actuales políticas económicas y sociales del presente gobierno. Demuéstralo en verdad. Yo estoy cansado de la cháchara, yo estoy cansado del diagnóstico, no, porque estamos viviendo, eso lo sabemos todo, lo que estamos pasando. Y lo que ha sucedido, los errores y todos los problemas, todos lo sabemos en verdad. Nosotros necesitamos que me presentes en el ahora, en tiempo presente y en el futuro, me demuestres que estás altamente capacitado y adiestrado como para tomar las riendas, no solamente tú como presidente, sino con un equipo de gobierno que esté a la altura de las circunstancias y que en verdad se gane la confianza del país y que el país crea finalmente en el voto. Porque si me estás hablando en contra del voto, que si hay trampa, que yo no sé qué, que las máquinas amañadas y todo eso, definitivamente el gobierno nacional termina ganando con una abstención del 60%, pero si te ganan con un más uno, con un promedio con los que vayan a votar, es como ganar por forfeit. Entonces, ¿de quién es la culpa entonces? Si estás abandonando la contienda, estás abandonando el debate político, estás abandonando la lucha. Aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mandar a los carnes de cañón a que se mueran en la calle otra vez? Ya esos carnes de cañón, los que murieron en el 2017, ajá, y las familias que fueron cercenadas y los que quedaron presos y los que quedaron muertos, porque era pueblo contra pueblo, el pueblo contra las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas de una forma u otra tenían que contener a, a la, a la búsqueda de esa explosión social que estaban buscando. Y eso fue prácticamente muy cercano a una guerra civil. Ahí cualquier guardia nacional pudo haber estado expuesto a un tiro de cualquier parte, de cualquier lugar, de cualquier techo, de cualquier edificio. Eso fue extremadamente peligroso.
Pero si nosotros vamos por el hilo constitucional en sana paz, como debe ser, con un proyecto político, yo estoy seguro que si un gerente como Mendoza, por ejemplo, de la Polar, un hombre empresario, serio, pudiera ser interesante como candidato presidencial, pero el señor definitivamente no quiere inmiscuirse en esos asuntos políticos y prefiere dedicarse a sus empresas Polar, porque él tiene intereses en el exterior y todas partes del mundo y no ha querido mezclar sus negocios con la política. Lorenzo Mendoza creo que se llama. Hubiera sido un candidato interesante porque es un gerente. Aunque ha habido gente rica en Sudamérica, en Chile creo que hubo un presidente empresario que en verdad no dio la talla y en Argentina también, pero Lorenzo Mendoza hubiera sido interesante, pero ajá, no se lanza. ¿Por qué no se lanza un Marcel Granier? ¿Por qué no se lanza un Eladio Lare? ¿Por qué no se lanza una figura pública así entonces? Pues, ¿dónde está Claudio Fermín? No sé, alguien que en verdad tenga fogueo en la política y demuestre un proyecto político serio de transformación y de cambio. Pero si no lo vemos, entonces no se quejen después si continuamos con la misma ruta. Entonces, como yo siempre lo he dicho, desde el 2010, desde el 2005, desde hace muchos años, bueno, yo, si no hay cambio de ruta, yo prefiero que se den los cambios desde el mismo proceso, desde el mismo sistema entonces. Y yo sugiero que, aunque lo vean como una tontería, los economistas, como lo vean una estupidez, una dependencia fiscal del exterior, yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, yo creo que la historia me va a dar la razón, en donde el presidente Maduro va a tener que adoptar una política monetaria que en verdad sea atractiva para comercializar nuestros productos en el exterior y podamos tener empresas que vengan a producir y a crear fuentes de trabajo. Yo lo dije en otros videos, hay que abrir los casinos, hay que fomentar el turismo, hay que buscar todas las vías legales posibles. No estoy hablando de narcotráfico ni nada de esas cosas, no tengo ni pruebas ni me interesa ese tipo de temas porque no me voy a meter en partes delictivas, ni contrabando, ni cosas de esas, pero sí todas las medidas legales posibles para que vengan divisas e ingresen a nuestro país. Es lo que en verdad se necesita en Venezuela. Aquellos temas que son más rudos, más riesgosos, más problemáticos, se los dejo yo a los mayameros, a la señora Patricia Poleo, se lo dejo al hombre que está en Berlín, se lo dejo a esas redes sociales que están en el exterior, que ellos se encarguen de desarrollar ese tipo de temas. Yo desde Venezuela, yo llamo a la paz y, y, al, y a la contienda política en sana paz, pero de una manera científico, económico, social, de altura, que pudiera resolver los problemas sociales y políticos de la nación. Eso es lo que puedo llamar yo de Venezuela. Aquellas personas que están buscando seguidores, youtubers y escándalos y amarillismo y buscando la noticia que es morbosa, que tienen datos yo no sé dónde, no será cuáles serán sus fuentes, no me meto con ellos, los dejo tranquilos. Yo simplemente digo desde Venezuela, según lo que puedo observar, es que se necesitan proyectos políticos, tanto del gobierno nacional como de la oposición, que a mí lo que me interesa es que Venezuela pueda restablecer
relaciones políticas internacionales, económicas, de convenios internacionales. Si es con el país del norte, vamos a hacerlo con el país del norte o con cualquier país en el mundo. A nosotros lo que nos interesa es que nosotros podamos tener una Venezuela saudita, una Venezuela próspera, ¿no? Una Venezuela donde el ingreso per cápita mejore, el Producto Interno Bruto mejore, la calidad de vida en Venezuela mejore. Eso es lo que nos interesa a nosotros los venezolanos. A mí en verdad no me llama la atención si es Pedro de los Palotes que está en la presidencia o si es el presidente Nicolás Maduro que está en el poder, siempre y cuando se tomen las políticas correctas de emergencia necesarias para mejorar nuestras relaciones comerciales y económicas y sociales, porque de hacerse esos cambios, ese personaje, sea el gobierno nacional o sea la oposición, va a trascender en la historia. Va a haber un antes y un después, pero un después para mejor, en verdad. Porque no es lo mismo vender las papas, vender los plátanos, comercializar en dólares, con una moneda que tú puedes ir al exterior y el dólar es bien recibido, que ir con unos bolívares que nadie en verdad los quiere, en verdad. Entonces terminamos eh, a 10 años, a las 9 y 33 minutos de esta noche, se cumplen exactamente en minutos, en segundos, 10 años de la locución presidencial, la última que tuvo el presidente Chávez. El presidente Chávez duró desde el 92 hasta el 2012, un poco más de 20 años en la palestra pública nacional e internacional. Desde que apareció el 4 de febrero, por primera vez en 1992, hasta que se despidió unos cuantos meses después, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estoy como los muchachos. O sea, 20 años y 10 meses prácticamente. 10 meses y 4 días duró el presidente Chávez en la palestra pública a nivel nacional e internacional. Él decía que había perdido su privacidad, que le gustaba un chinchorro en la sabana, en el llano, pero él tomó un camino de vida, de cambio y transformaciones en Venezuela, que bueno, creo que todavía lo estamos viviendo cada uno de nosotros, pero nunca es tarde mientras exista pueblo para hacer los correctivos necesarios lo más pronto posible para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Termino con un refrán: pasan los gobiernos, pasan los imperios, incluso pueden durar generaciones, generaciones mueren, generaciones nacen, pero los gobiernos, los imperios pasan, pero los pueblos quedan, en verdad. Depende de los gobernantes, de los líderes, si quieren trascender de manera positiva en la historia de ese país o en verdad quieren ser uno más de la estadística que pasó y que en verdad no tuvo trascendencia en cuanto al bienestar y la mejora del crecimiento económico que necesita la nación. Esperamos que se tomen los correctivos suficientes. Presidente Chávez, no sabíamos nosotros en ese momento en vivo que esa iba a ser tu despedida. El 8 de diciembre del 2012, nosotros no lo sabíamos, en verdad. No teníamos conocimiento de eso. Esos 32 minutos que tuviste de despedida, nosotros no sabíamos. 35 minutos con 27 segundos. Nosotros no sabíamos que esa iba a ser la última vez que el pueblo de Venezuela te iba a ver con vida en una locución nacional, en cadena nacional. No lo sabíamos, en verdad. Lamentamos la muerte
Era un ser humano y, y bueno, esperamos que ese es el pasado. Nosotros queremos que en tiempo presente se produzcan los correctivos y las políticas monetarias y sociales necesarias para que el país mejore y prospere en sana paz, en verdad. Entonces, bueno, sin más nada que agregar por el momento, si te gustó el video, en verdad, regálame un like para saber que te gustó. Recuerda que estoy en Venezuela y tengo que ser muy responsable en lo que estoy diciendo. Yo me remito a las fuentes públicas de libros y de redes sociales y punto. No me consta, no tengo pruebas absolutamente de nada, simplemente de lo que he leído, soy un venezolano más. Pero bueno, traté de hacer la exposición lo mejor posible en este hecho histórico, a 10 años de la última locución del presidente Chávez, con todo respeto. Si te quieres suscribir al canal y acompañarme en este tipo de comentarios y anécdotas y exposiciones, bienvenido seas, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 8 de diciembre del 2022, 6:29 de la noche. Recuerden que a las 9:33 se cumple exactamente los 10 años de la última locución presidencial del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, dirigiéndose a la nación por 35 minutos y 27 segundos. Yo voy a dejar el link de esa despedida en la descripción de este video. Sin más nada que agregar, por favor sean respetuosos a la hora de comentar. Nosotros lo que queremos y apostamos es por el bienestar del país, de la nación, y que Dios le dé sabiduría a los líderes que estén gobernando en Venezuela en tiempo presente y en tiempo futuro, sean los que sean. Si son los actuales, si es el gobierno actual o si es una oposición que en verdad esté bien organizada, fundamentada y capacitada para tomar las riendas del país. Bendiciones para todos. Cuídense mucho, por favor. Bendiciones para todos.